Muy buenas noches a todas y a todos. Y bueno, pues un año más darles la bienvenida a todos los asistentes a estas ya terceras jornadas de cómic de Alicante. La verdad es que da gusto decirlo ya, el hecho de que sea una tercera edición, poder decir que esto se repite año tras año y bueno, sumamos y esperemos el año que viene seguir un poco con estos encuentros entre autores, teóricos y sobre todo el público, ¿no? La piedra angular de esto. Antes de hacer esta breve presentación y de presentarles a las dos personas que me acompañan ahora mismo, pues sí que me gustaría hacer un pequeño agradecimiento, pues sobre todo a la gente que ha hecho posible que esto vuelva a ser hoy una realidad. Y bueno, pues sobre todo, pues como bien saben, esto viene de algún modo patrocinado por la Concejalía de Cultura y evidentemente por este espacio de cultura dedicado a la cultura contemporánea en el que nos encontramos, el Centro Cultural Las Cigarreras. Me toca de alguna manera, igual que el año pasado, disculpar la presencia tanto del concejal de Cultura, ahora mismo también por causas que a nosotros se nos escapan un poco, y también de la directora del centro, de Miriam Gilabert, porque tampoco ha podido estar esta tarde para presentar las jornadas. A partir de ahí, pues bueno, hacer mención, como digo, pues a la gente que ha hecho posible esto, desde la propia editorial Norma, que nos ha echado un cable también en lo económico con estas jornadas, y bueno, pues a diferentes patrocinadores y compañeros de batalla que los tengo por aquí también repartidos, como son Ulises, Manuel, Josep, Amelia y bueno, pues gente, como digo, que están ahí también a la altura de las circunstancias siempre. A partir de ahí, pues bueno, la temática, las jornadas a las que nos enfrentamos este año, pues bueno, si el año pasado el protagonista de las jornadas era el mar y su representación en la historieta, pues siguiendo un poco esa dinámica de que cada año abordemos una temática y se analice a través de estos encuentros, pues este año la temática era, como sabemos, la historia. La historia desde un punto de vista, pues bueno, tal y como los autores participantes en estas jornadas la han utilizado de algún modo como contexto histórico para contar otro tipo de historias sobre personajes muy concretos, sobre personajes con mucha fuerza, como es el caso de la charla en la que vamos a encontrarnos ahora, del Barón Rojo. Y bueno, pues la historia como punto de encuentro, como digo, de diferentes cosas y también como punto de aprendizaje de diferentes horrores, hechos que consideremos podríamos de alguna manera denunciar solo cuando resulte pertinente para no repetirlos en el futuro, ¿no? De alguna manera esa máxima de conocer la historia para no repetirla. No tiene por qué el cómic ser un elemento en el que el cómic que tenga que servir para cambiar las cosas, para mejorar, para implicar, para concienciar. A veces puede ser un elemento de entretenimiento, a veces puede ser un elemento de, como digo, de concienciación. Y bueno, pues este año nos encontraremos con las dos vertientes, ¿no? Incluso creo que cada una de ellas podría estar en cualquiera de los cómics que vamos a abordar. Pero bueno, no quiero extenderme más, vamos un poquito limitados con el tiempo y voy a presentar muy brevemente a las dos personas que me acompañan. A mi izquierda pues tengo a Carlos Puerta, y bueno, pues es una de esas personas, en lo personal ya por las conversaciones que he tenido con él hasta ahora, este gran pintor, dibujante, colorista, pues una gran persona y que se ha prestado, la verdad, con mucha ilusión a poder estar aquí en Alicante. Y bueno, desde aquí, Carlos, pues agradecerte de verdad, de todo corazón, que nos acompañes. Y bueno, hago un muy breve repaso de su trayectoria. Pero bueno, digamos que Carlos, tras unos breves inicios como ilustrador y empleado de agencias de publicidad, se produce en su vida un encuentro con Josep Totain en el que decide convertirse en historietista. Estamos hablando de finales de los años 80. Es un excelente pintor y colorista, y su estilo de alguna manera recuerda
a los ilustradores de principios del siglo XX, a los ilustradores americanos. Ha realizado numerosísimas publicaciones para diferentes revistas, como por ejemplo puede ser Crepi, muchas publicaciones como en sus inicios para la editorial Planeta Agostini, con la publicación Aeróstatas, una ucronía victoriana con ordenadores y máquinas voladoras. Su trayectoria, como digo, es muy extensa. En 1995 publica Tierra de Nadie, sobre las andanzas de un piloto en la Primera Guerra Mundial en la América de los años 20. Esta es una obra, como tantas otras que irá realizando después, que se traduce al alemán, al francés y al holandés. Sigue realizando ilustraciones para clásicos como por ejemplo Dick Turpin, El libro de la selva o El último mohicano. En 1996 ilustra las novelas homónimas de Arturo Pérez Reverte, toda la serie del Capitán a la Triste hasta el cuarto de los tomos, si no me equivoco. A partir de ese momento, sobre todo, ya se consolida dentro de lo que es el mercado europeo y se produce su triunfo como dibujante en esta línea, realizando en 2001 La casa de Paul Agestrit, una obra ambientada en la América de los años 50. En 2006 firma con la editorial francesa Robert Laffont la serie Adamson, con Pierre Bays, que es el guionista francés que le acompaña también en la obra de la que vamos a hablar a continuación. La serie Barón Rojo, nada más y nada menos que traducida a 9 países. 10. Tenemos una primicia, se ha sumado China, con lo cual importante también. No creo que haya tenido que ver Donald Trump estos días nada con ellos no lo sabemos. Bien, y en la actualidad, como digo, pues se encuentra realizando junto a Esther Gil, se va a publicar está terminada ya la obra, Julio Verne y el astrolabio de Uranio, otra obra que también se va a publicar en China. Y bueno, muy brevemente, les resumo también la trayectoria de Manuel Barrero. Manuel Barrero, pues bueno, un referente a seguir, al menos para mí, es el genio creador que ha creado lo que es la revista digital o el archivo histórico de la historieta española TVOsfera. Y bueno, pues como digo, es doctor en comunicación y licenciado en ciencias biológicas por la Universidad de Sevilla. Tiene estudios de física, psicología, derecho, iniciados pero no proseguidos. Hoy combina su actividad como funcionario público con la investigación del valor de la imagen fija como transmisora de sentido. Tras una intensa etapa como fanzinista, fue redactor y asesor en la editorial Planeta Agostini. Entre 1989 y 2002 y desde 2001 dirige la revista electrónica TVOsfera, publicación especializada en textos académicos y divulgativos sobre humor e historieta, de referencia nacional e internacional, que desde 2008 integró la más rigurosa base de datos general sobre sátira gráfica e historieta en lengua española. En el año 2017, la revista TVOsfera ya va por su tercera época editorial y sobrepasa el 1.000.000 de artículos publicados. El gran catálogo integrado en el mismo sitio web está cerca de los 300.000 registros catalográficos. Ahí es nada, o sea, el papel que Manuel Barrero y su equipo realizan con TVOsfera, pues lo que les digo, es inmenso. Ha publicado numerosos libros, ha escrito y coordinado diferentes conferencias, charlas y bueno, pues sin extenderme más un poco, dejo a los protagonistas para que bueno, pues entre ellos nos hablen un poco a través de ese diálogo del Barón Rojo y de la obra de Carlos Puerta. Nada más por mi parte. Bienvenidos y muchas gracias. Muchas gracias por invitarme y gracias a vosotros y a vosotras por estar aquí. Yo quisiera añadir únicamente que, dado que habéis venido, os merecéis un obsequio y nosotros en TVOsfera hacemos una serie de ediciones vinculadas con la memoria de nuestra historieta. Hemos hecho esta lámina dibujada por Kim, que recuerda toda la atmósfera lectora que había en España hace unas décadas. Y bueno, cuando salgáis de aquí tendréis una de obsequio que os dará Ulises, ¿de acuerdo? Los que quieran una, es gratis, la recogéis. Allí también estarán algunos de nuestros libros. Hemos sacado recientemente un libro sobre Tebeo, hemos hecho un libro sobre Han, el autor de Super López, y alguno más.
Algunos son tremendamente aburridos porque son diccionarios terminológicos y cosas así, pero oye, de vez en cuando es bueno tener en la estantería libros aburridos para que la gente que nos visita nos tenga más aprecio. Y bueno, lo importante no soy yo aquí, lo importante es Carlos, y vamos a hablar de su trabajo. De hecho, lo cierto es que yo iba a hacer un repaso por la trayectoria de Carlos, ya la ha hecho Paco muy rápidamente y bueno, yo quisiera repasarla someramente, si no os parece mal, porque constituye un verdadero disfrute ver el trabajo de Carlos a lo largo del tiempo, ver de dónde parte, perdonadme un momento porque no salgo, ya salí. Bien, pues vamos a hacer un pequeño repasito de 5 minutos para poneros en situación. Supongo que todos le conocéis muy bien, pero así le conocemos también mediante imágenes. Carlos entra en el ámbito del cómic pues en los años 80, supongo, ¿no? Como lector aficionado y como... Año 84. Esta es una de sus primeras publicaciones, no creo que sea la primera, pero aquí aparece en un concurso que es de mediados de los 80, cuando aquí se vive el boom. El estilo de Carlos ya era un estilo muy trabajado, muy influido por Raymond Foster. Exactamente. Y posteriormente consigue convencer a Tutén de que le dé una oportunidad y hace una historieta de horror en la revista Creepy, que era una especie de socias o de versión a la española de una revista americana. Y aquí conoce a Lorenzo Díaz, tengo entendido. No, éramos ya amigos. Ya eres amigos, sí. Pero no habéis trabajado juntos hasta ahora, ¿no? No, yo le perseguía para... Entonces aquí hace historieta de terror y en Top Comics hace un policial que es realmente muy interesante, que luego se publica el libro en la Semana Negra. Es más complejo. Es nosotros estuvimos persiguiendo... Se trata de esta obra. Sí, hablamos de la revista, de la historia de Top Comics y Tierra de Nadie. Tierra de Nadie fue una idea que partió de Emilio Hernández Cava y otras personas que había en nuestro mundo en ese momento. Y bueno, después de que se publicase en Top Comics por entregas, que como siempre ocurre en este país, se publicó por entregas, pero no hubo oportunidad de una continuidad en el tiempo, porque la revista Top Comics tuvo una vida muy corta. Claro. Es que este libro es del año 2000, esto hay que declararlo. Sí. Y luego, pasado un tiempo, esto fue recomprado. Yo vendí esta obra a la SAF, a la Street Art Features, que lo llevaba Erwin Rustemagic, que fue quien lo vendió a diferentes países, Estados Unidos, Holanda, Alemania, y tuvo detalle de hacer una edición especial para la Semana Negra de Gijón. Se hizo una tirada de 500 ejemplares con el sello de la Semana Negra. Ok. Sí, entonces se publicó como No Man's Land. No Man's Land, correcto. Estas son unas imágenes penosas. Bueno, Carlos hubo un tiempo en el que estuvo trabajando como ilustrador y también en el ámbito de la ilustración infantil, como podemos ver en estos ejemplos de esta revista, era un suplemento del periódico El Mundo. En su día reunió a varios autores de historieta infantil y también ha trabajado con clásicos de la literatura, ilustrándolos en esta especie de libros híbridos que han existido siempre en nuestra industria de los tebeos desde los años 30 por ahí. Ya existían, habitualmente veíamos historietas entreveradas con literatura juvenil o literatura. Exacto. Entonces, pues aquí Carlos, como ha comentado, pues le encantaba hacer este tipo de ilustraciones porque le gustan los clásicos, es cierto. Sí. Y bien, a partir de aquí también trabaja con personajes emblemáticos como el Zorro y como también emblemático, aunque mucho más moderno, como el Capitán Alatriste, ¿no? Sí, el Zorro trajo el Capitán Alatriste. Exactamente. Entonces, dentro de este periodo también hace algunas colaboraciones con otro tipo de cómic, un poco más separado del objetivo infantil, como es su colaboración con Tapa Roja, o los aeróstatas que hace para dentro de la viñeta, o lo que hace también en la Semana Negra. Te interrumpo. Sí. Aeróstatas, por ejemplo, no fue una historia realmente creada para la línea de laberinto de Planeta, fue una obra que se creó para Joseph Tutine. ¿Ah, sí? Sí, Joseph Tutine intentó rescatar, creo que publicó a lo sumo tres números, aquella revista que tenía que se llamaba Comics Internacional más Ilustración. Sí. Creo que publicó antes de fallecer. Creo que consiguió publicar 5 números de esa revista y uno de los encargos fue Aeróstatas.
Esas tengo yo alrededor creadas y preparadas para ser publicadas, alrededor de 5 historias a todo color. Como al final pasó lo que pasó, tú también al final tuvo que cerrar la editorial, la revista cerró y luego pues, tú también desapareció. El proyecto Aeróstatas fue otra vez ofertado y Toni Vidal quiso cogerlo para su laberinto. El problema que teníamos es que era una obra pintada. Claro. Y hubo que... El laberinto imprimía. Claro, lo planteamos de nuevo con un estilo a plumilla, pues con un aspecto así, decimonónico, victoriano, que bueno, esto que estás viendo... Bueno, es un cyberpunk. Sí, es un cyberpunk, sí. Y aquí lo que estás mostrando son unas tiras diarias que dibujé para el periódico Quemarropa de la Semana Negra de Gijón, que me ofreció mi querido Ángel que colaborase en ello. Fue muy divertido. Muy bien. Y también has trabajado en otros libros puntualmente de la Semana Negra, como estos dos, por ejemplo. Sí. Y posiblemente das el salto a Francia, primero a través de... Esto sigue siendo el Rustemay. Sí, esto de South. Bueno, esta es la versión neerlandesa, es verdad, sí. Lo que pasa es que lo he traído aquí porque no tengo la francesa. Y sigues trabajando con Lorenzo Díaz en esta obra y en la siguiente, creo que también la de Perdiciones con Lorenzo, sí, correcto. Que es esta de aquí, que es una historia de piratas. Y aquí lo que vemos es que Carlos ha conseguido un nivel artístico notabilísimo, excepcional ya, con una calidad que sorprende a propios y extraños y que... Fue un proceso curioso. El otro álbum, el No Man's Land, el House of Pollock Street, sí. Tuvo un proceso de creación infructuoso porque yo tuve un accidente de coche. Entonces hay gran parte del álbum está dibujado en condiciones bastante adversas. Entonces ahí empecé a experimentar con la pintura digital. Aquí planchas y viñetas y partes de viñetas que están pintadas con ordenador. Eso fue lo que me llevó porque a lo que yo iba, el Perdición, es un álbum completamente pintado con técnica digital, pero con una creación propia de pinceles, cocina de pintor, etcétera, etcétera, para que no pareciese que estaba pintado. Eso fue a causa de la mezcla de pintura que hubo que hacer en el House of Pollock Street. Y bueno, esta historia de piratas ha quedado interrumpida, según tengo entendido, no Sí, la habéis sí, seguido, sí. Pero contacta con otro guionista, en este caso creo que es Weiss, ¿no? Adamson, ¿ya lo haces con Weiss? Me contacta la editora, sí. En un momento dado, y lo típico en estas historias, ¿no? Recibes una llamada telefónica y de repente pues es una editora que está montando una nueva línea editorial en una gran empresa editorial que es Lafon en Francia, y me ofrece colaborar. En principio me ofrece colaborar para hacer una serie con Javier Doisson, que es conocida porque la está dibujando ahora Enrique Breccia, no sé cómo se titula en francés, es una cosa que toca en la Primera Guerra Mundial, con cibersoldados. Quizá mi mujer se acuerde del título de la obra, pero yo no me acuerdo ahora. Bueno, la cuestión es que Javier Doisson y yo no tenemos feeling, por decirlo de alguna manera, y eso lleva a que mi editor francés me ponga en contacto con Pierre Weiss. No había trabajado nunca con Pierre. Y me ofreció varios proyectos. El más atractivo, el que me llamó muchísimo la atención, como ves, mi temática siempre se centra en una época muy determinada, que es la época victoriana, o en este caso un año antes de la Primera Guerra Mundial. Y el proyecto me fascina y me pongo en marcha con él. Sí, es una obra en la que, como veis, ya aparecen, bueno, siempre me ha parecido, es curioso, pero aparecen los aviones en muchos trabajos tuyos, hasta la llegada de Barón Rojo, ¿no? Y aquí también aparecen y hay un tratamiento espectacular de los fondos y los personajes que le conceden a la obra de Carlos, cuando se ve desde lejos, algunos podréis pensar, si no lo habéis leído, que es una especie de dibujante hiperrealista y todo eso, ¿no? Sí. Pertenece a esa corriente, pero cuando te detienes en cada viñeta te das cuenta de que no, de que quizás es lo contrario, ¿no? Que es un autor que está trabajando pues, con elementos del impresionismo, a veces con el expresionismo también. Sí.
sobre todo las imágenes nocturnas, ¿no? Parecen expresionistas. Sí, es una gran pelea que tengo. Pero cuando lo ves de lejos, lo cierto es que a veces parecen hasta fotografías. Sí. Y de hecho, yo creo que algunas viñetas tuyas tienen bases fotográficas de partida, ¿no? Y por eso semejan todavía más. Pero desde luego, lo que no tiene Carlos, lo que le sobra, o sea, lo que no le podemos achacar es estatismo. Todo lo contrario, tiene sus viñetas, pese a que parecen figuras congeladas, no lo son en absoluto. Sobre todo en Barón Rojo vemos que hay una velocidad de relato, de viñeta a viñeta, que es espeluznante. Muy necesario. Y bueno, aquí lo que consigue Carlos es una descripción del contexto en el que se mueven los personajes, que es absolutamente convincente, verosímil y apabullante, porque te sitúa completamente dentro de la historia. Y lo interesante de sus trabajos es que, pese a que se inscriben dentro de la escuela tradicional francesa del cómic histórico, no deja de ser cómic histórico, todas estas obras que ha realizado últimamente están trufados de elementos fantásticos y de pequeños matices que transforman a los personajes o que transforman los elementos de la propia historia y que te sitúan como algo que es algo ajeno, te extrañan un poquito, produce un extrañamiento con respecto al momento histórico, pero no por ello dejan de ser menos interesantes para aproximarse a ese periodo histórico en el que se desarrollan. El caso de Barón Rojo es un caso especial porque es el relato del asesino alemán más alabado de todos los tiempos, porque este hombre se dedicaba a matar gente y era considerado un héroe no solo por sus compatriotas, sino que llegó a ser considerado un héroe también por sus enemigos, debido a su talante, ¿no? Sí. Y bueno, son 3 álbumes maravillosos que hoy tenemos la oportunidad de decir además que acaban de salir en una edición integral aquí en España, en un tomo, que lo tenéis ahí fuera también, y que os recomiendo efusivamente. Porque en esta obra Carlos no consigue retratar la guerra, digámoslo así, lo consigue por supuesto, pero lo que se propone es conseguir retratar el personaje y lo logra muy bien, con la ayuda del guionista, por supuesto, no digo que lo hagas todo tú, pero lo consigue mediante un acercamiento a la psicología del personaje y unas vistas aéreas que son espectaculares. A mí, ya de entrada, esta entrada con el pajarito... Sí, fue un trabajo muy denso, porque primero el personaje me parecía un personaje nefasto, es una de las razones también por que está muy idealizado. Y el cine también ha influido mucho en que el personaje tenga una dimensión que no es la real. Partimos de una época muy concreta, curiosa y muy idealizada también, que es la guerra, la Primera Guerra Mundial, la primera, entre comillas, guerra moderna. Y la idea que tenía la gente en aquella época a la hora de ir a la guerra es que las guerras en aquella época eran guerras cortas, relativamente. Aquí es como cuando empiezan a utilizarse elementos donde la eliminación de ejércitos es masivo. Claro, las armas de destrucción masiva se empiezan. Ya sabéis, la Primera Guerra Mundial se piensa que es una guerra que va a durar unos meses y que se va a acabar enseguida. Los chavales, porque eran chavales de a los 20, 23 años, se alistan inconscientes pensando que van a realizarse como hombres en el campo de batalla. Y bueno, pues es el caso además de un sádico, porque el Barón Rojo no deja de ser un chaval de 23 años cuando entra en el escuadrón de aviación, el Hasta 2, me parece que era. Y claro, que no puedes pedir tampoco un personaje que venía de la caballería prusiana, de los ulanos, de la caballería de élite prusiana, y venía de matar y acribillar a sus enemigos de una manera muy sádica y que piense. Lo lógico, bajo mi punto de vista, es que un señor cuando va a la guerra a matar enemigos, pero se cuestiona cosas, salvo que seas un soldado profesional. Lo curioso es que en aquella época la gente se alistaba a la guerra de una manera idealizada e iban a matar. Pero lo curioso también de este personaje es que iba a matar y disfrutaba haciéndolo. Sí. Se lo pasaba muy bien. Es decir, que cada vez que mataba un inglés, encontraba
ese alivio durante 15 minutos y luego te necesitaba matar a otro. Eso, habla de eso en su libro, por ejemplo. Luego hablaremos del más largo y tendido. Quisiera pasar a cerrar el círculo de tu biografía profesional con Jules Verne, que es su última obra. Es una obra en 2 libros. Yo solo he leído el primero, el de El astrolabio de Uranio, que es esta primera entrega en la que Julio sale de viaje. Y aquí solamente he traído 2 imágenes, pero que son igualmente espectaculares. Y bueno, esta obra, pues háblanos un poquito de cómo surge y por qué. Porque esta obra la haces con la guionista Esther Hill, que es una mujer que le apasiona las biografías, por lo que veo, porque su anterior obra sobre Víctor Hugo, con su marido. ¿Y cómo surge esta idea de hacer una obra sobre? Pues mira, esa la tiene el Facebook. El Facebook, a través de Facebook me contactan mucha gente y de repente me llega un guión, me parece curioso. Lo leo, lo releo y me parece que el planteamiento que me está ofreciendo es muy... A mí me ha gustado siempre mucho Julio Verne, no ya como literatura infantil y juvenil, sino que lo sigo disfrutando hasta hace un poco y de repente cuando me llega este planteamiento me parece muy bonito. Luego, claro, luego te engaña un poco, ¿no? Porque claro, según me sale la historia se convierte en algo tan denso que al final dices, Dios mío, en qué lío, en qué embolado me he metido con este proyecto. Porque, claro, me encuentro con diferentes épocas de la vida de Julio Verne, me encuentro con que tengo que representar el París del ministro Haussmann, que era un París que se estaba rehaciendo, estábamos eliminando el París de los 3 mosqueteros, por decirlo de alguna manera, y se estaba creando un nuevo París, y aquello era una locura. Y claro, recrearlo todo eso, dibujar todo eso, supuso un esfuerzo, no tanto de investigación como trabajo de dibujo brutal. Es decir, este edificio no existe, tuvo que recrearlo de nuevo. ¿Pero contabas con material fotográfico de partida? No contaba con algunas fotografías muy antiguas. Esto me lo he inventado, por ejemplo. Es decir, contaba con fotografías antiguas de partida que no tenían la definición suficiente para hacerlo. Es decir, ¿qué es lo que pasa casi siempre con estos trabajos, ¿no? Que te encuentras con situaciones donde dices que realmente esto no es el Palacio de Exposiciones de aquella época. Es decir, he hecho lo que se hace siempre en estos casos, dar al lector la sensación de que lo que está viendo es real. Eso sí, tener mucho cuidado porque lo que tenemos que ver es que, por ejemplo, por las máquinas que aparecen, los cañones que aparecen son cañones de la época. Es decir, hace poco mi guionista se preocupada si realmente los cañones que había colocado en diferentes salas eran los cañones correctos. Al final lo probó y digo que... Porque yo soy muy riguroso a la hora de investigar. Hasta que no tengo la documentación necesaria para abordar la obra e iniciarla, no me pongo en marcha. Pues eso también le preocupa a los franceses, ¿no? Los editores franceses también son rigurosos y el público francés lector de cómic también es... Sí, mucho, pero por todos los lados. Cuando publicaba La Triste he recibido cartas muy curiosas donde los lectores se quejaban amargamente porque había puesto el campanario de una iglesia que faltaban 23 años para ser construida. O aparecían unos cañones que no coincidían con los cañones de cierto galeón, ¿no? Es curioso que estemos hablando de esto porque precisamente estas charlas que estamos teniendo lugar se fundamentan en la historia, por eso se llama Historia del cómic, y me estás hablando de un nivel de exigencia que nos remonta a la forma de entender la historia del pasado, porque realmente es así. Hoy en día los historiadores ya no hacen historia como se hacía hace 20 años o 25 años, esa historia de fechas y datos y hechos comprobados. Hoy en día la historia es mucho más laxa, mucho más flexible. Ha cundido el posmodernismo, ha llegado a nosotros, nos ha conquistado y nos ha engullido. Y la historia hoy en día es más hermenéutica, depende más de la interpretación, muchísimo más. Y de hecho, me gustaría que sigamos por este camino porque Barón Rojo es un ejemplo claro de esto. Es un magnífico tebeo que está construido con una documentación, yo supongo que milimétrica, de los biplanos, de los triplanos, ¿cómo se llamaba el avión? ¿El Alpotán se llamaba? No, el Albatros. El Albatros de Barón Rojo. Eso está todo perfecto y, por supuesto, las calles y las torres de las ciudades que Luxemburgo, las ciudades que visita el personaje son correctas, pero lo que tenemos es una reinterpretación de la historia del Barón Rojo. Y me gustaría que nos hablaras
un poquito de esa obra, que es la que venimos a presentar aquí, y para lo cual he traído un apoyo de imágenes, pero ya te lanzo una pregunta, no tenemos mucho tiempo, te lanzo una pregunta que me interesa a mí particularmente. Tengo entendido que Pierre Reis te dejó bastante libertad a la hora de planificar. Sí, generalmente siempre es una exigencia que pongo cuando voy a tratar con un guionista. Quiero que el decoupage, sí, sea mío. ¿Sí? ¿Lo impones tú? Siempre lo pongo yo. Con Pierre no hubo problema, porque además Pierre empezamos a trabajar y yo creo que hubo una coincidencia de gustos, criterios, forma de ver las cosas muy similar. Entonces, Pierre, además, yo creo que una virtud de un guionista es saber entender cómo trabaja un dibujante, es decir, y evolucionar a partir de cómo el dibujante narra. Es decir, no imponer tu criterio y que el dibujante empiece a avanzar sobre eso. Entonces Pierre lo hizo muy bien ahí. Yo recuerdo, a pesar de lo que hablamos, yo recuerdo que cada vez veía menos, porque aunque yo exija que el decoupage es mío, yo siempre pido al guionista que me haga las indicaciones que sean necesarias, porque me puede ser una buena idea y yo puedo utilizarla. Entonces, si desconozco lo que el guionista quiere hacer, y me da total libertad y solo me hace las descripciones justas, estoy imponiendo mi idea, no sé lo que él quiere. Llegó un momento en que Pierre entendía también mi forma de trabajar, que las indicaciones eran mínimas. Y luego a partir de ahí, en muchas ocasiones, incluso él decía, bueno, quiero que sigas por ahí porque estás dándome tantas ideas a la hora de empezar a seguir escribiendo, me están influyendo de tal manera que me estás dando unas opciones que yo no hubiese imaginado nunca. Claro, es que, bueno, algunos defendemos que la historieta debería ser eso, no la labor de un guionista que se encuentra en un lugar y de un dibujante que sigue sus instrucciones, sino que debería haber siempre una sinergia entre uno u otro, o si eres tú solo, pues evidentemente tiene que haberla. Sí. Hay una pregunta que también te quisiera hacer a raíz de esto, ahora que lo has dicho, que eres tú el responsable, y es que una de las cosas que me han fascinado a mí de Balón Rojo es cuando se describe la vena sádica, malvada y canalla de este hombre, que es, vamos a ver si os lo muestro, que es el rubio de aquí, ¿de acuerdo? Bien, las escenas en las que el personaje muestra claramente su sadismo son mudas. ¿Por qué? ¿Por qué no? No, desde luego. Siempre vamos a ver. Por ejemplo, esta escena de la primera pelea en la que demuestra su poderío es muda, pero después hay otra que es brutal, que os la voy a poner a continuación mientras tú hablas, que también es muda, y más adelante hay más. No uso onomatopeyas, además. No, por supuesto. No me parece que sean necesarias. Primero pensé, mi estilo es muy pictórico, me parecía que el apoyo de la onomatopeya no hacía falta, y luego descubrí además que a mí el cine mudo me encanta. Entonces, no sé si me dejé llevar por su influencia del cine mudo, del expresionismo alemán, etcétera. Y descubrí que el apoyo de onomatopeyas en muchos casos no aportaba nada y que la imagen narrativamente fluía perfectamente sin tener que apoyarla por un chof o un uy o un... No, es que fíjate en esta secuencia que yo pienso que el 95% de los guionistas pondrían aquí un bocadillo diciendo, ¿pero qué has hecho? ¿Cómo has podido...? Y no, simplemente el lector comprende perfectamente que ha sido un sádico y que sigue siendo luego, y no hace falta, esta secuencia de 3 vientos, por ejemplo, es brutal, porque no hace falta decir más, ¿no? Y representa muy bien. Yo creo que a veces en el silencio es donde mejor se condensa la maldad, ¿no? Muchas veces. Y bueno, siguiendo con la conversación del trabajo en esta obra, una cosa que te quería preguntar también es sobre tu creación de los personajes. Es muy fácil de ver, no hace falta disimularlo, que se fundamenta en personajes conocidos. Sí. Como a veces George Cumberbatch. Sí, eso fue además, ese actor fue casual, porque cuando creé el enemigo del varón en esta serie, creé a un niño que tenía esos rasgos. Que te salió automáticamente sin haberlo... Entonces, cuando aparece el personaje adulto, como me había quedado la cosa de ¿a quién me suena este niño, este adolescente? Decidí
que iba a utilizar al actor que tú acabas de nombrar. El actor de Sherlock. Sí, correcto. Me pasa, pero bueno, es una... Bueno, hay más, ¿no? Sí, más, siempre lo he hecho. Es decir, de hecho, el personaje principal es una mezcla de varios actores. En algunos casos utilizas al protagonista. A veces sí y a veces no. A veces sí, a veces también lo que le parece al lector. porque en ocasiones me han hecho comentarios y me he quedado así pensando. ¿Sí? Pues puede ser casual, puede ser que haya un sustrato ahí y ha salido, no lo sé. Pero bueno, siempre lo dice, porque si te fijas, por ejemplo, en Tierra de Nadie, yo en Tierra de Nadie, por ejemplo, cuento la historia de un granjero de la América Profunda que se alista en la escuadrilla Lafayette. Como quiero que... es un pequeño homenaje a una película que me gusta mucho, muda, que se llama Alas, de William A. Wellman, año 29-30. Es la primera aparición de Gary Cooper en el cine. Entonces se me ocurrió que por qué no podía interpretar mi álbum Gary Cooper, ya que es un granjero de la América Profunda que se va a alistar exactamente igual que el personaje de Alas en la escuadrilla Lafayette. Entonces, más o menos, siempre me ha dado por ahí. Es decir, hago el Pollack Street y discutimos Lorenzo y yo, ¿y cómo lo hacemos y tal? Y dicen, ¿por qué no...? Sí, está Peter Lorre. Sí, está Peter Lorre, Mitchum. correcto. ¿Y por qué no podemos utilizar a Robert Mitchum? Además, me parecía perfecto, primero porque es una historia de casas encantadas y yacuzas. Realmente no es una historia, pues es algo muy malo, no lo compréis. y claro, ¿quién mejor para interpretar a ese personaje que Robert Mitchum, que hizo el yakuza de Sidney Pollack? Entonces, todo eso, si vas ganando, te das cuenta que tengo un cierto gusto por utilizar ciertos actores para ciertos... Aquí el principal actor, el actor que quiero que represente a los varones es Christian Bale. Exactamente, sí. A eso me refería cuando decía el intérprete de Batman, que el Señor de la Noche es el Barón Rojo. En la mayoría de las películas, ¿no? En otras no, en otras se ven a otros personajes, incluso algunos actores que me habría inventado yo, porque me ha parecido incluso ver al hijo de Clint Eastwood en alguna. Qué curioso. Y seguramente tú no lo habías utilizado, ¿verdad? No. Muy bien, pues el Barón Rojo lo que hace es ir construyendo la dimensión psicológica de una persona que es militar y que es consciente, yo creo que en el TVO es el único que es consciente de que se encuentra en un momento de la historia en el que él es posiblemente una de las personas con mayor poder, porque tiene un avión, que tiene una metralleta y puede sobrevolar al enemigo y aniquilarlo. La Primera Guerra Mundial fue una guerra que sorprendió a todos porque esto hay que situarse un poco en la historia. Nadie podía comprender entonces que un país pudiera hacer tanto daño a otro país. Esa idea de la barbarie, de la masacre, del asesinato en masa, no existía, simple y llanamente no existía. Entonces, cuando se produce, pues la gente queda en shock. Y este hombre, en este TVO por lo menos, es consciente de eso, es consciente de que él es capaz de subir a un armatoste, que es la última tecnología de su tiempo, es su iPhone o su Samsung S8 de su tiempo, y es feliz. Es que es feliz, es un hombre que es feliz matando, que demuestra su sadismo y que además en algunos diálogos con algunos personajes son fantásticos. Porque él nunca quiso, él realmente nunca disfrutó de volar. Volar era una herramienta para poder masacrar. Es decir, la primera vez que se monta en un avión y además era copiloto y descubre que puede pasar, creo que lo represento en una de las páginas del álbum, donde está pasando sobre un puente lleno de cosacos, y eso es un hecho real. Entonces, eso ocurrió. Que van a caballo, ¿no? Sí, van a caballo. Y descubre que puede pasar con el avión y con su ametralladora, puede masacrar todo ese grupo de cosacos y salir indemne. Eso para él es un descubrimiento brutal. Que puede acosar a un piloto hasta llevarlo al mayor extremo y luego dejarse llevar por el sadismo y ametrallarlo y dejarlo caer. Y luego bajar, que era lo peor de todo, es que luego aterrizaba para recoger un trozo del avión para ponerlo en su vitrina, como su trofeo, sí. O él tenía sus copas que encargaba a un orfebre en Alemania, para cada avión derribado tenía su copita
¿no? Eran 88 victorias que creo que tuvo como piloto, como aviones derribados, ¿no? Pues bueno, aquí te voy a hacer ya unas preguntitas, pero nos quedan 10 minutos, Sí, claro. no nos dan más. Te voy a hacer unas preguntitas si quieres responderlas, porque intento que centremos el tema sobre el asunto que compete, que es el de la historia, y es, en fin, ¿tú crees que mediante esta reconstrucción de los personajes históricos, con la ficción, porque esto que vais a leer no es la historia tal cual ocurrió, seguramente, sino que es una reconstrucción ficcional que este hombre y el guionista han hecho? ¿Crees que es más ilustrativo de cómo realmente debemos entender la historia esto que si hiciéramos una representación divulgativa de cómo transcurrieron los hechos? Bueno, yo creo que esta muestra ayuda bastante a entender, a lo mejor un poco eso por mi parte, cómo era la guerra, que es a lo que te refieres tú, sí, cómo se desarrollaron ciertos hechos en aquella época. Esta es la escena del puente. Exactamente, la escena del puente. Es decir, pero es igual, es decir, la escena cuando él está en el regimiento de ulanos y se adentra en un pueblo ruso para masacrar a cosacos, es decir, y disfrutar con ello. Es decir, yo creo que cada escena de muerte representa perfectamente el sufrimiento de una batalla, cómo sentían esos soldados en aquella época, salvo Varón, que el Varón disfrutaba bastante de todo aquello. Los demás se hacían preguntas. Él estaba muy seguro de lo que estaba haciendo y de lo que estaba viviendo. Es decir, solamente en un momento dado de su historia, cuando recibe el impacto de bala en la cabeza, es cuando empieza a plantearse, pero yo no sé si es porque de repente vio la muerte más de cerca y pensó que quizá que no era. Aquí está Camberback, aquí abajo. Sí, correcto. Y tal, pero que es un momento en que se vuelve más taciturno, incluso es muy gracioso porque él escribió una biografía que se llamaba el avión rojo, me parece, o algo así, donde es una biografía además donde él no oculta absolutamente para nada su arrogancia, su agresividad, su sadismo. Y luego él dejó escritos, creo que se escribió ahora o se ha editado ahora una nueva ampliación de esa biografía donde él intenta arreglar un poco esa imagen que da de sádico, porque ha entendido algunas cosas, pero imaginemos que no hubiese muerto y que hubiese llegado al poder durante la Alemania nazi, ¿no? Que hubiese sido un jerarca nazi, por ejemplo, que hubiese sido una cosa. Claro, es que también tenemos que comprender que las personas de hace 100 años no pensaban como pensamos ahora, ¿eh? La dimensión que tenemos ahora de la sociedad, la comprensión del otro, el concepto de solidaridad, la moral, eso no, ni por asomo era así. Su política era otra. De hecho, en esta secuencia, por ejemplo, es donde él dice, que además que demuestra ser muy inteligente con esto, ¿no? Esta estrategia de que pinta el avión de rojo para que el enemigo piense que es un objetivo más fácil, y ya en ese momento de ira, pues él lo va a tener más fácil para matarlo. La idea que tenía él era es que el enemigo piensa el avión rojo, que era el responsable de haber masacrado al resto de sus compañeros. Es decir, infundir un miedo en el enemigo y que el enemigo tuviese. Es decir, hay un mito que dice que se había creado una escuadrilla especial para cazar al avión rojo. Pero es un mito, pero claro, es decir, tú imagínate, estás en tu camel. Y de repente aparece el circo volante y entre ellos el piloto del avión rojo, y tú estás allí y llevas yo que sé cuántas horas de vuelo. Yo que sé, pues claro, los chavales que se entrenaban para volar a lo mejor llevaban 3 días haciendo prácticas de vuelo y enseguida se incorporaban y hacían su primer vuelo. Y de repente se encontraban en el cielo con el avión rojo. El miedo debía ser atroz, porque las posibilidades de salir, las posibilidades de que al día siguiente siguieses vivo eran mínimas. La escena de bombardeo de los ferrocarriles, es decir, nadie había visto todavía este tipo de situaciones en una guerra. Nadie podía imaginar que de repente un bombardero pudiese pasar por encima de una estación de ferrocarril y arrasar completamente todo lo que había a su paso. Además, lo fantástico en este caso es que está maravillosamente representado. Es una recreación fascinante, como pocas veces se ha hecho, ¿no? Esto lo podemos decir. Ha sido una paliza claramente, porque hay un trabajo aquí inmenso cada avión está estudiado al milímetro.
metro, tanto exteriormente como interiormente. Es decir, cuando necesitaba saber cómo una palanca accionaba, yo qué sé, pues el arrojar unas bombas, necesitaba ver la cabina de ese modelo de avión en particular, además, porque es una cuestión personal mía, pero además no quería que nadie me dice. Mi interés es que la gente, el lector aficionado a esto, cuando viese el avión y viese como todos los detalles del avión, supiese que esos detalles eran ciertos. Es decir, hasta que no tuve ese tanque, es un Mark, y tuve tanto el tanque exteriormente como interiormente en mis manos, todos los datos posibles para poder dibujar, por ejemplo, la cabina, no abordé las páginas, el submarino, todo, es muy complejo. Y desde tu opinión o perspectiva, desde tu conocimiento, desde tu experiencia, en Francia siempre ha habido una tradición muy fuerte de cómic histórico, llamémoslo así, que es cómic en el que se relatan hechos históricos, pero hay dos vertientes. Está el cómic histórico más fidedigno, más cronista, más divulgativo, y está el cómic del que estamos hablando ahora, que es un cómic más reconstruido. ¿Cuál es la corriente que más gusta a los lectores? ¿O las ambas? Yo creo que están ambas, aprecian ambas por igual. Sí, no hay lectores que disfrutan con el cómic histórico al estilo Black and Mortimer, pero están los fanáticos de los tebeos de aviación, y yo qué sé, mezclar ficción con realidad también les encanta mucho, que tenga un trasfondo histórico y que luego hay elementos de fantasciencia, por ejemplo, también les gusta mucho, el steampunk, como tú decías. Creo que todo igual, no he notado. Es curioso. El caso de tu guionista, esto es una duda que tengo yo personal, es curioso porque él ha hecho historieta humorística y relatos de aviadores, ha hecho unos cuantos, también ha hecho por unos tres series. A posteriori. ¿Cómo se combina eso? Yo tampoco lo sé. Yo he tenido conversaciones con él y yo creo que él necesitaba un cambio de aires, de alguna manera. Cambiar de registro, ¿no? Sí, llevaba mucho tiempo haciendo parodias o haciendo versiones de Sherlock Holmes o del mago ¿cómo se llama? El Harry Potter. Sí, ha hecho una parodia de Harry Potter. Sí, también. O adaptaciones al cine y al cómic, de películas de Danny Boone. Y yo qué sé, yo creo que cuando le presentaron mis páginas aquel año 2005, 2004, y vi mis páginas, yo creo que vi una posibilidad de tener un montón de proyectos que tenía ahí y poderlos sacar adelante. También, la idea de Balón Rojo fue idea mía, ¿no? Porque estábamos haciendo varios proyectos en ese momento. Mi editor, en Zephyr, saca unos tomos que se llaman Emergencies, donde cuenta historias cortas de temas de la aviación, y yo hice dos, uno sobre Unreach, que es cuando aterriza aquel avioncito en la plaza, en la calle, en Brandenburgo. En Brandenburgo. Porque está escoltando a un jerarca nazi en los últimos días cuando está siendo asediado a la ciudad. Se llama Bajo los Tilos porque aterriza además justo en el paseo, que hay un paseo conocido, que es un paseo lleno de tilos. Entonces, y eso me llamó mucho la atención, pero luego lo que me llevó más a interesarme por todo el tema de la aviación en la Primera Guerra Mundial fue el encargo que me hicieron de ilustrar una historia corta de un aviador polaco que se llamaba Gumowski, que era una especie de pequeño varón rojo, porque también pilotaba un albatros pintado de rojo con una calavera blanca. También fue un desconocido, entonces ahí hice una pequeña historia, que es lo que me llevó a proponer a continuación al editor francés el hacer una serie sobre el asesino von Richthofen. Muy bien. Bueno, nos quedan 5 minutos para terminar la hora y no quiero abusar yo solamente de Carlos, y quisiera saber si tenéis que hacerle alguna pregunta, si os apetece preguntarle algo para no dejaros en vacío. ¿Tenéis alguna cuestión? Sí, por favor. Sí, yo quería preguntarle a Carlos si el trabajo que ha realizado para Barón Rojo es un trabajo también con intervención de lo digital o es todo manual. No, técnica más. Es completamente digital. Lo puedo explicar porque ha sido un proceso lento,
Porque muchas veces hay gente que a priori piensa que denosta lo digital, ¿no? Es decir, piensa, no, pues pintas con digital, parece que es más fácil, ¿no? Es lo que contaba antes. Yo empecé por necesidades. Había tenido un accidente de tráfico, me encontraba bastante fastidiado, tenía que producir un libro, había que hacer cambios y muchas páginas que estaban creadas, por el estado que me encontraba, volverme a poner a pintar era muy complicado para mí. Entonces empecé a experimentar con lo digital. Luego eso me llevó a crear mi propia cocina de pintor, porque lo que yo buscaba era que lo que ya tenía pintado no se notase al pintarlo en digital. Utilicé un programa que se llama Painter y lo que descubrí es que ese programa es un programa que siempre recomiendo a gente que se va a pintar, porque es un programa muy complejo y sin formación no puedes enfrentarte a él, ¿no? Entonces descubrí que ese programa me daba un montón de posibilidades. Entre otras la cuestión de seguir pintando igual. Yo creé mi cocina, creé mis pinceles, creé mis papeles y conseguí pues que mi trabajo siga pareciendo el mismo. Luego también hay problemas hay problemas físicos, que son los años que se van echando encima. Pues descubro primero que tengo una alergia, una conjuntivitis crónica provocada por los pigmentos del estudio, que hacen que cada 2 por 3 mis ojos estén hechos polvo. Entonces digo, tengo que eliminar todo este ambiente de mi estudio. La técnica digital es perfecta para eso. Y luego la puñetera presbicia que hace también que el poder trabajar en una pantalla, yo trabajo en una pantalla de 30 pulgadas y la verdad es que poder trabajar en un formato enorme y poder pintar en ese formato me ayuda muchísimo. Pero bueno, en definitiva, que sí, es técnica digital y es acuarela digital y son mis propios pinceles y mis guarrerías personales. Supongo que con base fotográfica en algunos paisajes, ¿no? ¿O no? Por ejemplo, referencia fotográfica. Porque mucha gente, claro, lo que decíamos antes, a veces mi realismo lo confunden. Entonces ahí yo me peleo mucho porque me ha costado mucho trabajo conseguir ese efecto y la gente pide referencia siempre, porque es imposible, si no, hay ciertas cosas que no se pueden representar si no tienes una referencia al lado. Por ejemplo, esta torre. Sí. Pero hay muchos edificios que aparecen en el álbum que no existen. Ha habido que recrearlos. Hay una plaza en Berlín que no existe y hubo que recrearla. Hace poco ha habido un crítico que está convencido, es muy gracioso, está convencido de que yo he partido de un trabajo de infografía como si fuese el cine. En el cine sabéis que pues ahora mismo necesitas un Londres de guerra que fue bombardeado y desaparecido y hay que recrearlo de nuevo y se recrea infográficamente y tienes un Londres maravilloso para cierta película que quieras producir, ¿no? Y este crítico está convencido de que yo he hecho algo parecido. He reconstruido infográficamente ciertas calles de Berlín, por ejemplo, para luego dibujar esas calles de Berlín. Y digo, madre mía, qué manera más enrevesada de entender un trabajo. Primero porque no tengo ni idea de crearlo infográficamente. Y es muy complejo. Es decir, que un libro me lleva un año en el pico. Es decir, si encima tuviese que recrear las calles infográficamente para luego dibujarlas. Aquí hay más artesanía de lo que parece, ¿no? Sí. En estas viñetas. Más que sorprendente el resultado, porque desde lejos Te parecen digo. fotos y desde cerca parecen cuadros impresionistas a veces. Y después la cuestión de la dinámica, que os decía yo antes, la resuelve magistralmente Carlos. Hay alguna viñeta que es maravillosa, por ejemplo esto, es fantástico, no necesitas ninguna línea cinética, basta con este borrón, que seguramente es un borrón muy estudiado, muy ensayado, ¿no? Hasta que consigues. Sí. Hay algunas viñetas fantásticas, pequeñitas, encajadas entre dos aviones que vuelan y que Sí, para mí hacen es darle velocidad. Para mí es un disfrute además, porque antepongo la narración a mi disfrute como pintor. Es decir, yo podría decidir que me apetece ilustrar una página de tal manera y lucirme, ¿no? Intento lucirme y lo consigo, evidentemente, en algunas. Pero antepongo mucho y estudio y le doy 100.000 vueltas mucho como a la planificación. Pues para mí tiene que funcionar, a lo mejor no lo consigo. Pero yo lo que yo quiero es que el lector, primero lo que quiero es que el guionista esté contento porque he tratado bien su guion.
Y lo que quiero es que el lector, cuando coja mi libro, lo lea y se lo pase bien. Y tengo muchas discusiones sobre eso con muchos lectores, porque muchos lectores que piensan, como digo siempre, el tempo lo marca el lector. Y muchos lectores se quejan de que leen el algo muy rápido. Entonces ahí tengo una lucha, ¿no? Porque quiero conseguir que el lector se pare más. Y también a veces pienso que no son buenos lectores, ¿no? Porque si te has cogido un algo y te lo has leído muy rápido, es que no lo has leído muy bien. No te has dejado muchas cosas por el camino. Pero no lo sé. Yo todo eso lo cuido mucho. Lo cuido mucho por el respeto, porque quiero que el lector, cuando coja el libro, se lo pase bien y cuando acabe tenga una recompensa de que disfrutado con mi obra. Bueno, señores, pues yo estoy convencido de que si os compráis este libro vais a disfrutar muchísimo con la historia de Barón Rojo, con cada viñeta de Carlos.